Goku estaba serio ante lo que había dicho. Él sabía que lo que decía era la verdad. Donde él va la muerte está en su camino y no podría evitarla por más que quiera, aunque pueda. 1000 kilómetros después aparece de nuevo reclamando lo suyo. Como te dijimos, no nos importa morir, si es con el afán de ayudarme basta, y me sobra la vida, hay que vivirla al máximo, me importa un comino el destino, ya lo hemos roto varias veces y esta vez no será la excepción. No me equivoco, diría Sakura, la cual veía a Goku. Te equivocas, esta vez no tienes razón, así que es mejor que nos sigan, ya está tomada la decepción, y el destino también, diría Goku serio. No, Son Goku, no puedes dejarnos tirados así como así. Al final dejarás todo lo que hemos luchado a mano tirado por un destino estúpido. ¿Acaso es broma?, diría Amaterasu, la cual no quería que ese equipo que ella considera una familia se destruya por un guerrero. No los estoy dejando tirados, solo estoy cambiando su futuro, es algo muy diferente, solo quiero el bien de ustedes, nada más, eso lo deberían entender, diría Goku, el cual les dio la espalda. Eso sí, recuerda que si decides irte, puede que la próxima vez nos encontremos como enemigos, nada de alianza, al final estás decidiendo sin que opinemos, diría Bardock serio. No importa si el destino lo quiere, nosotros vamos a tener esa batalla final con el destino por escribirse. Es mejor dejar todo así y cada quien sigue su destino sin molestar el rumbo de sus compañeros. Eso sí, vuélvase más fuerte porque no tendré piedad en lo más mínimo, usaré mi máximo poder si nos llegamos a enfrentar, diría Goku serio. Son Goku, una última batalla entre tú y yo donde no tengamos límites, ¿te parece buena la idea o te acobardas?, diría Afrodita, la cual tenía una pequeña sonrisa porque ella sabía que Son Goku iría al Palacio Rubí por venganza con Gilgamesh. Sabes que no te puedo rechazar una batalla, con gusto te la acepto, pero no te contengas en lo más mínimo, lucha como si tu vida dependiera de esto. Quiero ver el máximo poder de una diosa helada, dimensión espejo, fortaleza sin fin, diría Goku, el cual fusionó dos dimensiones en una haciendo aún más fuerte dicho espacio y tiempo. Con que no quieres espectadores, mejor así, nadie sabrá el resultado de esta batalla. Quiero ver lo que has mejorado de la última vez, demuestra, porque eres el rey temible que muchos temen, diría Afrodita, la cual estaba en pose de combate con una sonrisa. Espero estés lista porque no sabes qué es lo que te espera en el destino, así que luchemos hasta la muerte. Sé valiente, no temas por el destino tuyo, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo dejó un gran caos y una destrucción sin fin. Eres muy fuerte, la verdad, pero ese poder puede que llegue a su fin rápido. Bueno, sigo con mis pensamientos estúpidos desde el primer día. No entiendo que él es una máquina de matar, el verdadero rey que pondrá a temblar a reyes dimensionales, diría Afrodita, la cual logró esquivar el fuerte golpe que iba a donde ella. Goku comenzó a lanzar unos fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iba lanzando ponía de cabeza ese lugar de la batalla. Afrodita estaba esquivando de pura suerte los fuertes golpes, pero aún así no estaba siendo capaz de esquivar los fuertes golpes. Durante unos largos minutos se comenzó a escuchar el impacto de sus puños a unas grandes velocidades, que cada impacto destruyó lo que se generaba en esa dimensión, ya que era como un multiverso entero. Los dos seres tenían una fuerza impresionante, ni hablar del gran poder que poseía los dos guerreros que se movían a unas grandes velocidades. Ellos no se estaban guardando para nada, estaban usando su verdadera fuerza sin restricciones, ellos iban a ganar sin importarles el qué. Afrodita comenzó a perder ventaja en la batalla, los fuertes golpes lentamente le comenzaron a hacer mucho daño en su cuerpo, que recibió en una veloz patada en toda la cara, que salió disparada hasta colisionar con una planeta que recién se había creado. Goku llegó a dicho planeta, pero al entrar vio que todo el planeta fue rodeado de una gran capa de hielo, ni hablar del gran poder helado que se sentía en ese lugar. Has caído en la jaula del león, ahora sí estarás a mis pies, dime cuánto tiempo serás capaz de soportar el hielo en tu cuerpo, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Nada mal, una técnica fuerte, pensé que no serías capaz de hacerla, pero lo has hecho y te ha quedado muy impresionante, pero dime qué gran porcentaje de poder has usado creando ese ataque, diría Goku. Digamos que un 20% de poder, porque, aunque eso no afecta a mi cultivo, solo es una técnica que tenía guardadas en mi cuerpo como los sellos de poder que tengo. Cada uno puede poseer una técnica mortal o no mortal, ya depende de mí. Yo de hace unos millones de años, ¿qué técnicas haya guardando para ocasiones donde la vida está pasando por mis ojos?, diría Afrodita sería por eso, ya que era rara vez que ella estaba con las cuerdas. Por lo que dices, tu yo del pasado era más inteligente a la actual guerrera que tengo en mi frente, pero bueno, sigamos a ver cuánto tiempo me llegas a soportar, o si solo eres una burla para mí, diría Goku, el cual se volvía a poner en pose de combate. Su mirada había cambiado a una de puro fuego, su cuerpo estaba ardiendo a altas temperaturas para evitar el hielo entre en su cuerpo.
Los dos no dirían nada y se lanzaron a una inmensa velocidad que a su paso habían generado un gran caos. El fuego de Goku había derretido hielo a la vez que destruye todo lo que su aura iba tocando. Afrodita iba corriendo en el hielo y se movía a través de dicho ya que era su dominio y sabía cómo usarlo perfectamente. Los dos seres al mero impacto de sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza ese sector de la batalla. Goku se movía a unas salvajes velocidades mientras iba soltando unos fuertes golpes, ni hablar de la gran fuerza que le ejerce a cada puñetazo. Afrodita poseía grandes dificultades en esquivar los fuertes golpes, que algunos los recibía de lleno, que le generaban un fuerte daño en su cuerpo pero no era muy notario. Durante unos largos minutos los dos guerreros tuvieron una batalla muy igualdad en todos los sentidos de la batalla, hasta que uno salió disparado deteniéndose en un pilar de hielo. Afrodita al ver dónde había caído el guerrero se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso había generado un inmenso caos. Goku se impresionó que estaba siendo masacrado con varios golpes y él no estaba siendo capaz de reaccionar a tiempo. Eso era algo impresionante para él, ya que no debería pasar nada de eso, pero nunca digas nunca, las batallas siempre tienen dificultades y él la confianza la tenía por las nubes. Afrodita estaba dándolo todo en la batalla, ella no se guarda nada de nada, en cada fuerte golpe que ella lanza podría destruir estrellas hasta lunas enteras con la fuerza que le ponía a cada fuerte golpe. Goku no podría ahora defenderse ante los salvajes golpes, que de una veloz patada salió disparado, hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Afrodita había tomado distancia mientras veía eso. Ella sabía que había usado una gran fuerza en cada fuerte golpe, pero no debía confiarse, al final eso puede ser su perdición. Nada mal esos golpes, eres muy fuerte, no te quitaré ese mérito, pero no olvides dar buenos golpes, no con solo dar golpes en puntos del cuerpo ganas, debes ser más eficaz en cada uno, diría Goku serio. Tienes razón, debo ser más eficaz en cada golpe, no debo guardarme nada, pero esto aún no se termina, veo que quieres aumentar el nivel a la batalla, o me equivoco, diría Afrodita, la cual poseía una pequeña sonrisa. Pues sí, la verdad, el tiempo ahora lo tengo encima, porque recuerda, tengo una batalla que librar en un reino diferente, no quiero que ella muera, es importante en el futuro, y lo sabes, por eso debemos darle inicio de verdad a la batalla, diría Goku, el cual su aura oscura aumentó de tamaño, y su poder ni hablar, liberando el 100% de su forma oscura pensando que sería suficiente. Me estás subestimando, la verdad, no conoces mi verdadero poder y me estás subestimando muy de ti, la verdad, pero dime, ¿piensas que con ese poder me vas a ganar o es un chiste?, diría Afrodita, la cual veía eso serio. La verdad, no hay que hacer todo de golpe, siempre hay que luchar y saber el límite de mi adversario, así sé cuál es mi camino y cuál camino no tomar, diría Goku en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Pues a veces eso te sale mal y lo sabes perfectamente, ¿no? ¿Acaso se te olvida las veces que has luchado y has perdido por esa confianza en lo absoluto? ¿Acaso algo así se te olvida?, diría Afrodita seria. No, la verdad, las veces que pierdo a veces es por ganar algo, soy un Saiyajin y a veces el dolor me ayuda a superar una barrera de poder y consistente cada vez, y así voy mejorando, diría Goku, el cual ya se había desplazado a una inmensa velocidad que a su paso dejó un gran caos. Afrodita no diría nada, pero cuando reaccionó había sido impactada por un fuerte golpe que lo recibió en toda la cara, que salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Goku no paró ahí y lanzó una fuerte cantidad de golpes, cada uno más fuerte que el anterior. La fuerza que le ponía a cada golpe estaba siendo impresionante. Afrodita no podía ni meter las manos ante los salvajes golpes, hasta que recibió una veloz patada en toda la cara, que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo de nueva cuenta, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nuevo. Entonces, ¿sigues pensando lo mismo, que no soy fuerte, o qué piensas ahora con mis golpes? A ver, dime, ¿sigues así con eso, estúpido, o ya piensas mejor?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldición, su fuerza es impresionante, ni hablar de su gran poder, pero eso no será suficiente, sé que puedo ganarle, mi fuerza es el doble de la última vez que nos enfrentamos, y eso está más que claro, la verdad para mí no es más que una simple mosca, diría Afrodita, la cual se limpia la sangre que recorría por su boca. ¿Es en serio que acabas de decir esa mayor estupidez? ¿Acaso has olvidado quiénes han sido mis maestros estos años, con quienes he estado este tiempo, mejorando día con día para ser más fuerte, y venga una mimada a decirme que mi poder es una basura? Me estás haciendo pensar de dejar de tratarte como una reina y humillarte de verdad, diría Goku, el cual su mirada había pasado a más seria.
Jajaja, piensa que te voy a tener miedo, solo eres nombre porque un guerrero que de miedo nunca lo vas a hacer, eso tenlo en claro, diría Afrodita, la cual sabía qué hacer para enojar. Pues deberías tenerlo, o al final solo eres una diosa del montón con un supuesto gran poder y lo único que son una debilidad que no pueden hasta una verdadera bestia del poder, así de simple, y eso lo sabes perfectamente y no digas que no, diría Goku serio. Pues lo que importa al final son tus palabras, que la mayoría de veces solo son puras estupidez, cosas sin sentido cada vez que hablas, diría Afrodita, la cual estaba en pose de combate, ella no tenía la guardia baja. Corra sin nada de poder, casi te manda al otro mundo, que te espera conmigo. Solo por habías entrenado unos años en la dimensión de poder te crees el más fuerte, no me hagas reír, mejor luchemos hasta de que termine aburrido y te termine haciendo puré de verdad, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate y en unos microsegundos se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Estacas de hielo, creación invisible, diría Afrodita, cuando dejó ese poder creado, una de sus técnicas, mientras también se lanzó a una inmensa velocidad con un fuerte golpe. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo. El gran poder el que había usado fue Bestia, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando era impresionante, ni hablar del gran poder que le ponían. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades, mientras respondía y lanzaba unos fuertes golpes, que cada uno iban a puntos vitales del cuerpo de su adversario. Afrodita segundo tras segundo se veía en apuros, ya que los golpes de su adversario no eran nada fácil de esquivar, y eso le estaba complicando la batalla. Durante unos largos minutos se vio una furtiva batalla donde los dos guerreros estaban más que parejos, habían tenido un intenso intercambio de golpes hasta que uno salió disparado, impactando salvajemente el suelo, que se generó una inmensa destrucción. En el planeta que había caído se estaba destruyendo lentamente por esa gran batalla, los dos guerreros no se estaban guardando nada. Flor Loto helado cae en agonía y sufrimiento, diría Goku, el cual lanzó la técnica a una gran velocidad que a su paso solo iba generando un gran caos. Afrodita, cuando vino a ver el ataque, ya lo tenía en la cara y lo único que pudo hacer es crear una capa de poder que la logró defender del ataque un 60%, mientras que en la zona de combate se vio una inmensa explosión que no había dejado nada a sus kilómetros. Goku veía eso con una pequeña sonrisa, debido que ese ataque no fue para nada débil, había usado gran poder del poder en dicho con tal de terminar la batalla lo más antes posible si se podría. Afrodita salió de la explosión con una mirada seria y fría, ya que ese ataque le había hecho un gran daño y eso no le había gustado para nada. ¿Qué fue lo que pasó, Afrodita? ¿Acaso un golpe de esas magnitudes te hizo tanto daño? ¿Acaso ya no eres capaz de ver mis golpes? Eres una verdadera basura, no eres capaz de nada, diría Goku, el cual estaba en las alturas con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. No te creas el ganador por unos simples ataques, recuerda que la batalla se decide cuando uno de los dos no puede seguir mientras la batalla continúa. A pesar de todo, diría Afrodita seria. Tienes un punto, pero dime, ¿acaso eres capaz de hacerme sacar el 100% de mi poder o solo eres palabras? Dime, ¿acaso serás capaz de hacerme usar el 100% de mi poder? No, ¿verdad? Solo eres una más del montón, y como dijo Atenea la vez que nos encontramos, eres una débil y Gilgamesh está contigo porque fuiste su última opción. Dime qué se siente ser la última, diría Goku serio. Maldito, deja de escuchar a los demás y concéntrate en la batalla. Cada maldita palabra de tu boca solo son inventos de envidiosas, diría Afrodita seria. Inventos, y la misma Atenea, una guerrera hermosa y poderosa, me va a dar mentiras por tenerte envidia? Afrodita, la diosa que ha estado con cientos de dioses, dime, ¿acaso eso dices que es una mentira? Diría Goku, el cual estaba serio. Si es una mentira solo para quitarme al rey de héroes, diría Afrodita seria, pero sabía que ella no era igual a las demás y todo lo que Goku había dicho era la pura realidad, no había ninguna mentira en esas palabras. ¿Hablas del rey que después de salir de Avalon lo iré a poner a mis pies? ¿Hablas de ese estúpido que se cree el mejor cuando no es nada más que un juguete de los supremos? Diría Goku, el cual ya se había posicionado detrás de la guerrera y le había soltando unos salvajes golpes que cada uno poseía una fuerza impresionante. Afrodita no podía hacer nada, ya que cada fuerte golpe que recibió le causó un fuerte daño por cada salvaje golpe que había recibido, hasta caer de golpe de nuevo en el planeta, que se generó una inmensa explosión.
Goku veía eso desde las alturas, pero en eso sintió su brazo caer, pero él no había visto nada, pero su mirada cambió a una más fría y penetrante, esquivando cada estaca de hielo ya que sentía el inmenso poder que recorría cada estaca de poder hasta que no pudo esquivar la siguiente, que la recibió de lleno que salió disparado, hasta quedar clavado en el suelo que se generó una inmensa explosión. Afrodita se elevó en los cielos mientras poseía una pequeña sonrisa. Ella sabía que nadie podría vencer a ese hielo ya que era supremo y le había puesto una fuerte capa de poder, más el frío del planeta que ella aumentó más el poder. Goku se ponía de pie con una mirada fría. Su ki se elevó por los cielos, su poder de fuego estaba rugiendo como nunca, en los ojos del guerrero se veía que había perdido la paciencia de toda la batalla. ¿Qué pasa, cabeza de fósforo? Ya se enojó la nena porque estoy usando un poder que él nunca tendrá en su vida, diría Afrodita con una pequeña sonrisa, lo que ella no sabía que se estaba metiendo con fuego y al hacer eso su vida la verá pasar por sus ojos no una vez. Dominio helado cae a mis pies, maldita bruja, diría Goku, el cual un fuerte dominio cayó en la guerrera que la hizo caer a los pies de su adversario. Goku no diría nada y se había lanzado a una velocidad que el mismo espacio y tiempo se había detenido por completo hasta tener su mano en la cara de su adversario. ¿Crees, estúpida, que por tener un maldito dominio del poder helado me vas a ganar? No me hagas reír, aquí está la gran diferencia entre un fuerte y una débil, diría Goku, el cual la estrelló salvajemente con el suelo. En ese lugar solo se veía el gran cráter que se había generado al la guerrera impactar brutalmente con el suelo. Goku no se contuvo en sus siguientes golpes, que cada uno poseía una gran fuerza, y ni hablar de su gran poder, cada fuerte golpe que poseía hacía temblar el cuerpo de su adversario. Afrodita estaba siendo masacrada a golpes, no podía ni meter nada porque cada golpe le generó un gran daño hasta que fue enviada hacia el cielo de un veloz puñetazo. Goku a una inmensa velocidad se había movido con un veloz patada que se la dio en toda la espalda de la guerrera mientras él solo poseía una pequeña sonrisa. Afrodita salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo de nueva cuenta. Ella estaba siendo humillada por un guerrero que no había liberado nada de su verdadero poder. Goku solo veía eso serio mientras se sentaba en un pilar de hielo que se había formado mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Qué fue lo que pasó? Cada golpe que he recibido me ha generado un fuerte daño, mi cuerpo está más que destruido por cada puñetazo de él. ¿Cómo es posible eso?, diría Afrodita, la cual se ponía de pie y se estaba recuperando lentamente. Dime qué es lo que estabas hablando y hablando, cuando ahora eres una verdadera basura, no eres capaz de darme un verdadero golpe. La verdad, me has decepcionado, pensé que serías una gran adversario, pero lo único que veo es una guerrera que no puede ante la grandeza de un Saiyajin, así de simple, diría Goku. Maldito, cada golpe que me ha dado ha lastimando mucho mi cuerpo, neta, porque me he confiado. Parece que ahora he sido yo la estúpida al pensar que podría detener a esa bestia, pero veo que no es así, diría Afrodita, la cual veía serio al guerrero. Jajaja, aumenta más ese poder de niña y demuestra que me puedes dar batalla y deja de estar de llorona, diría Goku serio. Afrodita no diría nada, su poder estaba en aumento segundo tras segundo, su ki helado ponía de cabeza ese lugar de la batalla hasta de un fuerte estallido de poder. La guerrera había liberado el 100% de su máximo poder, obvio sin liberar el verdadero poder eterno que sería un 50% más del que posee. Eso es todo, en serio pensé que tendrías más poder, pero veo que no es así, diría Goku, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Y sigues subestimando el poder de una reina. Espero cuando estés a mis pies sigas diciendo eso porque no quiero ver a una niña llorando, diría Afrodita, la cual estaba con una pequeña sonrisa. Ella no se iba a guardar nada en la batalla, le iba a demostrar a ese guerrero quién era Afrodita, la diosa helada, una de las guerreras más temidas. Según ella era temida, pero no se sabe dónde. Jaja, yo sí con mi forma oscura te había puestos a mis pies. ¿Qué esperas ahora? ¿Que vas a hacer lo mismo, ser mi maldito saco de boxeo? No eres nada más que una pérdida de tiempo. Bueno, solo estoy probando mi poder para esa batalla, que estoy liberar una verdadera batalla, no como esta, diría Goku serio, ya que sabía que Afrodita no es nada con lo que iba a hacer. ¿No crees que te estás pasando un poco? La has humillado de todas las formas en palabras en la batalla y ahora sigues haciendo lo mismo. ¿No es mejor acabar la batalla antes de dejarle un trauma a la pobre, diría Degamoto serio por lo que suyo estaba haciendo? Pues la verdad tienes razón, pero ella se lo buscó al final. No soy quien para decirle a los seres débiles qué hacer, así que mejor hacer eso y tal vez así se vuelve más fuerte y deja de dar vergüenza, diría Goku serio. Bueno, tienes un punto, pero a veces te pasas con la guerrera, la estás haciendo sufrir segundo tras segundo. Cada golpe que le das no es nada fácil de evitar y la fuerza que le ejerces es impresionante, diría Degamoto serio.
Si quiero saber mi nivel para la batalla que estoy por liberar, quiero saber hasta dónde es capaz de llegar el gran guerrero del infinito, y después de la batalla con Ryota, he comprendido que dependo mucho de mis demás fases. Ahora es hora de demostrar de lo que estoy hecho, un guerrero capaz de destruir dimensiones y hacer temblar a reyes. Es hora de que comience a comprar mis límites. Él mismo me lo dijo y tú lo habías escuchado, diría Goku serio. Sí lo sé, pero no te confié al final, eso es tu mayor debilidad y eso lo sabes permanente, diría Degamoto serio, ya que sabía sus debilidades de él y de Goku, pero eso era lo de menos al final, son guerreros que no le temen a nada. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado paralizando con solo ver mi gran poder? ¿Acaso te da miedo atacarme ahora?, diría Afrodita, la cual ya se había posicionado detrás del guerrero con un fuerte golpe. Su velocidad es impresionante, no pensé que llegara a ser tan veloz, pero eso lo hará más interesante, pero no voy a caer fácilmente, soy un guerrero que no ha sido vencidos por eternos, y menos ella, diría Goku, el cual de pura suerte había esquivando el fuerte golpe. Afrodita en microsegundos comenzó una verdadera masacre, cada fuerte golpe que le iba dando poseía una fuerza bestia y del poder ni hablar. Goku ya estaba perdiendo en batalla segundo tras segundo, cada fuerte golpe que iba recibiendo le iba generando un fuerte daño, ya su resistencia en la forma oscura iba cayendo. Eso pasa cuando no te tomas a un eterno en serio, aunque Afrodita sea débil debería liberar su siguiente forma para no terminar perdiendo, o podría usar esa fase para mejorar más, pero él sabía que tenía otra misión fuera de ahí. Durante unos largos minutos solo se veía la masacre que le dieron a Son Goku, pero Afrodita estaba seria ya que sabía que Goku no era un guerrero capaz de vencer fácilmente, posee mucho poder para ser vencido con unos simples ataques. Son Goku, me dejarás de subestimar y te tomas la batalla en serio o te voy a terminar matando sin querer, diría Afrodita con mucha arrogancia, pero sabía que no debía bajar su guardia ante nada ya que Goku no era un guerrero fácil de vencer. ¿No crees que cantar victoria antes de tiempo es fatal para una guerrera?, diría Goku, el cual salía de una cortina de humo. Pues si eres tan débil puedo hacer eso y mucho más hasta que no demuestres lo contrario, no me podrás ver a tus pies, diría Afrodita. Pero en eso la zona de combate empezó a temblar, fuertes temblores comenzaron a caer en toda la zona de combate, rayos no paraban de caer, vientos eran liberados, un ki muy oscuro se hacía sentir, ni hablar del gran poder que se sentía hasta de un fuerte estallido de poder. El guerrero había liberado la fase tiempo, su gran poder ponía de cabeza el lugar de la batalla. Afrodita estaba impresionada con sentir ese poder porque no lo había demostrado así hasta ahora en la batalla, había liberado un poder real y eso la había dejado impresionada. ¿Qué pasa ahora? ¿El ratón te comió la lengua? ¿O por qué tan callada?, diría Goku en burla, pero él ya se había movido a una inmensa velocidad que a su paso había dejado un inmenso caos por su velocidad y fuerza. Afrodita se quedó paralizada y cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que recibió el fuerte golpe en toda la cara que salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku no se guardó nada más y comenzó a darle unos salvajes golpes, que cada uno era más fuerte con cada segundo que iba pasando en la batalla. Afrodita no podría ni defenderse de la fuerte cantidad de golpes que estaba recibiendo, su cuerpo lentamente estaba cediendo poder ante semejante bestia del cultivo. Durante unos largos e intensos minutos solo se vio como la guerrera sufrió por cada fuerte golpe que había recibido hasta caer en el suelo por una salvaje patada que había recibido. Entonces esa arrogancia ya se terminó, o seguirás con ese pensamiento estúpido de poder ganarme a mí, un rey que ha puesto a sus pies a miles de seres, diría Goku. Maldición, cada golpe que me dio me causó un fuerte daño, pero no me rendiré así de fácil, yo me pondré de pie una y otra vez, sin importar las adversidades, diría Afrodita, la cual se limpia la sangre que recorría por su nariz y su boca. Esta batalla se terminó cuando comencé a usar este poder, tú has perdido, diría Goku, el cual le dio un golpe de gracia a una velocidad impresionante. Afrodita no fue capaz de verlo, que lo recibió de lleno, que sintió que su mundo se había terminado hasta que cayó inconsciente por ese fuerte golpe que había recibido. Fuiste un gran adversario, pero lástima que tu arrogancia te hizo perder mucho poder, ni modo, nos veremos en el futuro como adversarios o como aliados. Solo el rey Gilgamesh y su respuesta cuando esté en el palacio Rubí cambiará eso, diría Goku, el cual destruyó ese mundo, entrando de nuevo al mundo real. Veo que ni ella fue capaz de hacerme mucho, diría Bardock, el cual tomó en sus brazos a Afrodita y la recostó en una cama de ki que creó Rin. Lastimosamente no hay guerrero capaz de frenarme, pero este es nuestro adiós, ya es hora de cortar lazos y seguir mi camino en el cultivo y ser fuerte por mi parte, diría Goku, el cual salió de ese planeta a una inmensa velocidad.
Los destinos han sido cortados, es hora de crear nuestros destinos y ser fuertes en el futuro, no caigamos fácilmente, eso nunca pasará, somos seres con poderes impresionante, que el futuro no será hermoso pero podemos crearlo, diría Sakura, la cual estaba seria. Tú seguro seguirás con ellos, recuerda, eres la hermana de Korra, siempre te va a necesitar como a Rin, nosotros si seguimos solos, diría Amaterasu sería. No creo, pero no saquemos conclusiones sin antes saber la verdad, es hora seguir con nuestros entrenamientos, debes ser fuertes a pesar las adversidades, diría Rin, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. Ahora nos movemos meses atrás o incluso años atrás, desde que Korra salió del reino de hielo, el tiempo cambió en definitivamente hasta llegar a un gran planeta que había ocultando las dos guerreras, ya que ahí estaba el árbol de la vida y la entrada al reino de Avalon, pero como los guardias eran débiles los vencieron fácilmente y terminaron dañando del planeta pero sin revelar su presencias. Cuando llegaban nuevos guardias a revisar el orden con su ki, usaban para manipular a los guardias y decir que todo estaba bien. Después de un largo tiempo de meditación, Kara había recuperado su verdadero poder, aunque le tomó tiempo liberar todos los sellos de poder que había tenido, pero lo terminó logrando. Korra en ese tiempo pasó solo en meditación, sin usar su ki, solo mejorando su red merinal, ya que sabía que tenían una batalla dura y no sería nada fácil de ganar. Y en esos llegaron los demás que ayudarían, o solo serían el apoyo en la batalla si todo salía mal los demás reyes. Rey, es un honor volver a verlo, por si se ha olvidado de mí, son Arturia, una de sus discípulas, diría Arturia, la cual se ponía de rodillas ante su rey. Arturia, ¿por qué tu poder dejó de ser puro a ser un ki muy negativo pero aún posees parte pura? Diría Korra sería. Una larga historia, pero haciendo breve la historia, ese estúpido fue mi amo, de ahí perdimos por su estupidez, y de ahí me convertí en demonio para tener tranquilidad y ganar más poder, y así fue, gané más poder, así de simple pasó todo, diría Arturia sería. Vaya, con qué demonios, algo interesante, me gustaría escuchar esa historia, diría Korra, la cual tenía una pequeña sonrisa. Mi rey, es un gusto verla con vida después de esa guerrera, son Nerón, la emperadora del caos, diría Nerón, la cual poseía una pequeña sonrisa. Sigues igual a la última vez que nos encontramos, tu ki muy cálido, ni hablar de tu poder, pero mi pregunta, ¿quién es él? Diría Korra, la cual cambió su mirada a una más seria a ver a un ser. Un gusto, rey de Avalon, son Kratos, el emperador dimensional, bueno, eso era en el pasado pero aún sigo siendo ese ser temido, y futuro adversario del Saiyajin del infinito, si esos dos soquetes no se vuelvan más fuertes, diría Kratos con una sonrisa. Jajajajaja, hasta comediante eres, no sabía que íbamos a necesitar a uno, sabes que el Saiyajin del infinito no será vencido por ti, tu actual poder no le haría ni cosquillas y lo sabes, ¿verdad? Diría Korra sería. Lo sé, por eso debo entrenar por muchos años más para volverme más fuerte, así que no te preocupes por eso, que me volveré más fuerte que tu amado, por eso no tengas miedo, diría Kratos, el cual solo poseía una pequeña sonrisa, pero de un momento estaba de rodillas. Amado, ¿acaso estás bien de la cabeza o quieres quedarte sin dicha? Diría Korra, la cual estaba seria, su mirada era fría como el hielo, ya que ese mal chiste no le había gustado para nada. Bueno, perdón, no volveré a jugar con eso, rey, diría Kratos, el cual estaba sin poder moverse, sentía como su cuerpo dolía por eso. Sea última vez que haces eso, porque a la próxima no la vas a contar, diría Korra sería, porque ella no estaba con ese tipo de juegos. Señor, perdónalo, es estúpido como todas sus versiones de Goku, recuerde cómo son ellos, mejor sigamos con lo que venimos a hacer, diría Nerón, la cual estaba preocupada por su amado. Bien, pero la pregunta es, ¿están listos para lo que estamos por liberar, la guerrera más grande en nuestras vidas? Sin ganamos o morimos en batalla, ya el tiempo lo diría, y nuestro límite en batalla, pero al pregunta ya está hecha, ¿ustedes serán capaces de seguir o serán de baja? Diría Korra sería. Jaja, has visto a reyes caer fácilmente, ¿no verdad? Somos guerreros capaces de luchar a muerte por nuestro rey, eso no lo olvides, nuestro pacto contigo, así que estamos listos para cualquier adversidad, la vamos a enfrentar juntos, diría Arturia. Eso me gusta escuchar, que mis guerreros no se den de baja, que sean fuertes hasta el último segundo, no quiero débiles, pero tu Saiyajin que dices serás capaz, diría Korra sería. Jaja, nunca verás a mi raza irnos de una batalla, eso tenlo seguro, diría Kratos. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar su like para más capítulos y el inicio de esta saga.